Bienvenidos a un episodio más de Conversando con, un programa de los diálogos por un México con desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rafael Estrada Michel. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Es un gran gusto, presidente. La verdad estoy encantado. Mil gracias por el honor. Muchas gracias. Y a lo mejor podemos empezar para que nos compartas quién es Rafael Estrada Michel. Bueno, yo soy ante todo un profesor universitario. He dado clases donde me han aceptado y donde me han aguantado desde hace 20 años. Puedo decir que he recorrido las principales facultades de Derecho del área metropolitana y también buena parte de la República, y siempre he encontrado ahí un afán muy grande de la juventud que aquí nos acompaña por consolidar el Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país. Aparte de eso, como parte por los problemas estructurales que tiene nuestro país respecto de la carrera académica, pues también, aunque mi vocación es muy docente, pues también he tenido que trabajar en áreas, sobre todo de la administración pública federal y local, que han sido muy interesantes, tengo que decirlo. Tuve el honor de presidir el Instituto Nacional de Ciencias Penales entre 2012 y 2016, que es un centro público de investigación dedicado al análisis del Estado de Derecho desde el punto de vista de la criminogénesis, de la criminología, por supuesto del derecho penal. Tuve también el honor de participar en la instrumentación de la reforma penal de 2008 y en la de derechos humanos de 2011 en diversas instancias del gobierno federal, y fui profesor y después director del Instituto de la Judicatura Federal, que es la Escuela Judicial, hoy tiene otro nombre, pero es la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación entre 2019, me parece, y 2020. Estuve 2 años ahí. Ahora estoy trabajando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que es una apuesta muy interesante por el acceso a la justicia, y además dirijo una revista especializada en materia de derecho, aparte de que sigo dando clases por todos lados donde me soportan. Una revista que se llama Tiempo de Derechos, donde nos ocupamos sobre todo de la defensa de la dignidad humana desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Y pues poco más, también soy papá de 3 niños, una niña, un niño y un pilón, que es mi adoración, ¿no? Ya huele ahí grueso. Sí, muchas gracias, Rafael. En todos estos 20 años de ser maestro, y dices, en muchas universidades, en zona metropolitana y por todo el país, ¿qué materias son las que has impartido? Bueno, yo empecé dando clases de metodología de la investigación jurídica. De hecho todavía la conservo en la Universidad de Quintana Roo, a distancia obviamente, que esa es una de las pocas buenas cosas que nos trajo la pandemia, la posibilidad de seguir en contacto con nuestros alumnos lejanos, pero después evolucioné un poquito hacia el área donde hice mi doctorado en España, que es la historia del derecho, José. La historia del derecho constitucional, la historia de los derechos humanos, en general la historia de México desde una perspectiva jurídica. Y eso también me llevó a dar clase, que me honra mucho, en la Facultad de Derecho de la UNAM, de Derecho Constitucional. En mi alma mater, que es la Libre de Derecho, he dado fundamentalmente historia, tanto universal como de México, lo mismo en el ITAM y aquí, en esta casa que fue muy generosa conmigo, la Universidad Panamericana, que tiene unos estudios fabulosos. Y hoy por hoy en la Universidad Autónoma del Estado de México volví a dar Historia de México. También doy clases de Derechos Humanos a nivel posgrado y me he ocupado mucho sobre todo de los temas de debido proceso legal en materia penal, pero no solo en materia penal, y de derechos económicos, sociales y culturales que ustedes en Coparmex impulsan tanto. Pues eso es más o menos por donde va. También lo que caiga, si me ofrecen argumentación jurídica la doy, hasta obligaciones di alguna vez, que es derecho civil en la Ibero, que también es muy entrañable para mí. Y de todas esas materias, ¿cuál es la que más disfrutas como maestro? Yo creo que la historia del derecho, porque es muy liberadora. Nosotros creemos, los juristas más que nadie, que el derecho es siempre lo que estamos viendo, lo que legislaron hace 200 años como mucho en un código civil, en un código penal. Y la verdad es que la historia te abre muchísimo el panorama y te das cuenta, como decía Tomás y Valiente, que fue un magistrado muy importante del Tribunal Constitucional Español, y era profesor de Historia del Derecho, catedrático, como dicen allá en España, y que fue asesinado por ETA en su cubículo de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, un gran personaje. Decía Tomás y Valiente, José, que la historia del derecho es una saludable escuela de relativización. O sea, te puedes poner, como en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no?, que el profesor Keating se coloca y hace que sus alumnos se coloquen arriba del
del escritorio, del pupitre, y tomar una perspectiva muy novedosa y decirte, oye, el derecho hace 200 años no era esto, ni tiene por qué seguir siendo esto, ni se lo encargábamos nada más a jueces o a fiscales, o peor aún a legisladores o a dictadores, sino que el derecho es sobre todo un producto social que va variando, que se va moldando a las circunstancias y que tiene que responder a valores que en un momento determinado la sociedad considera necesarios para su subsistencia, para su viabilidad. Eso para mí ha sido apasionante y por eso no entiendo, nunca jamás entenderé por qué se empeñan los temibles reformadores de programas de estudio de eliminar las clases de historia del derecho, como pasa en las universidades públicas y privadas de nuestro país, por desgracia. El derecho romano, que es una cosa muy de juristas, pero importantísima, porque desarrolla el sentido jurídico y te vas dando cuenta por qué hemos llegado a la definición de persona que tenemos hoy y que luego vemos que el legislador redefine con una felicidad pasmosa, ¿no? De repente persona pues ya no es el que tiene la nariz muy grande como yo, o persona ya no es el que está en tal o cual situación de desarrollo, o persona ya no es y no debe ser tutelable si no es útil, y entonces pues vamos a desconectarla porque ya no nos sirve de nada. En fin, todas estas cosas del voluntarismo legislativo que para mí es pudibundo, y luego cuando viene de los más altos jueces de la República es todavía peor. Creo que desde una perspectiva histórica se puede razonar de formas muy diversas e, insisto, muy enriquecedoras del panorama. Sí, muy interesante esta perspectiva que nos das de la historia del derecho y cómo nos ayuda a entender esta evolución. Pero también nos platicabas que tienes una revista. Sí. ¿Qué te lleva a la revista? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscas con esta revista? Bueno, esta revista la fundó un ministro de la Suprema Corte en retiro, que era don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que en paz descanse, que fue un gran ministro de la Corte, que tenía una perspectiva generalmente muy diversa a la de sus compañeros en el Pleno del Alto Tribunal, y que fue, como gran disidente que era, así como en Estados Unidos el juez Holmes, fue un personaje muy importante durante esa transición democrática, como le he llamado yo, en lo judicial, que fue la reforma del presidente Zedillo a la Suprema Corte y en general al Poder Judicial en 94-95. Don Sergio Salvador Aguirre murió hace unos 4 o 5 años, era un gran personaje, constituyó una fundación junto con su gran compañero en el Pleno de la Corte, que es el ministro en retiro, que fuera presidente de la Corte, don Mariano Azuela Huitrón, y junto con un ex procurador general de la República, Arturo Chávez, y un ex consejero de la Judicatura Federal, César Jáuregui, establecieron esta fundación. Y han estado teniendo como uno de sus principales proyectos la revista Tiempo de Derechos. A la muerte de don Sergio Salvador me hicieron el enorme honor de invitarme y bueno, pues le hemos dado una perspectiva distinta a la revista, siempre desde el punto de vista de la defensa de la condición humana en cualquiera de sus expresiones, de la gran dignidad humana que debe estar por encima de cualquier consideración a nuestra manera de ver, lo cual nos ha llevado a defender el Estado social, democrático, de derecho, y estar muy pendientes de las resoluciones de los tribunales y de las disposiciones legislativas, también del accionar de las políticas públicas, por cierto. ¿Es una revista solo para abogados? ¿Es una revista para cualquier persona? ¿La puede entender cualquier persona que no sea abogado? Justo la idea, mi querido José, es que no sea un tabique de esos ilegibles con que los abogados nos solazamos con cosas que nadie entiende, con una jeringonza espantosa, sino que sea algo que explique por qué se toman ese tipo de decisiones judiciales, legislativas, ejecutivas, por qué es importante, por ponerte un ejemplo muy claro, mantener la autonomía de órganos constitucionales autónomos, por qué es importante defender la transición a la democracia por la vía jurisdiccional o por la vía de la apertura del sistema político, con un lenguaje muy llano. Y lo que hemos hecho, y ahí pues ahora sí que la providencia ha sido muy generosa conmigo, lo que hemos hecho es abrirlo a las plumas más jóvenes, es decir, alumnas y alumnos que he tenido, como decía, casi por todos lados, que participan, y eso siempre es muy refrescante, porque la gente ya creo que ya está hasta el gorro de los mismos analistas del llamado círculo rojo, de lo jurídico, que siempre dicen exactamente lo mismo, salvo cuando no quieren tener problemas con los poderosos, ¿no? Muy bien. Ahora, también tienes un paso por el Ejecutivo, por el Judicial. ¿Nos puedes platicar un poco qué fue lo que hiciste cuando pasaste por Gobernación? Oye, y por el Legislativo también, estoy muy orgulloso. También el Legislativo. Porque he estado en los 3 poderes y en el Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o sea que también los órganos conciliares autónomos tuve el honor de participar. Sí, ahora sí que una experiencia muy amplia y variada. Por lo que pasa es que como no me aguantan mucho en muchos lugares, pues voy cambiando de cuando en cuando. Pero sí, afortunadamente he estado en lugares muy interesantes, como dice el proverbio chino. Sí, pero ¿qué experiencias, qué aprendizajes del paso de cada uno de los tres poderes y del órgano constitucional autónomo? Bueno, ahí en la Secretaría de Gobernación nos encargaron la instrumentación de una importantísima reforma, que fue la reforma penal, en un sistema acusatorio, adversarial, que viniera a quitar el viejo sentido mixto, casi inquisitorial que teníamos de un procedimiento, sobre todo escrito. A esa reforma, a partir de 2008, como tú sabes muy bien, le empezamos a llamar, creo que equivocadamente, la reforma de los juicios orales. Es mucho más que la oralidad, aunque la oralidad es importante por la transparencia que le ha dado. Esto ha sido muy criticado y la gente dice que si la puerta giratoria, pero en realidad lo que teníamos antes no era digno ni siquiera del nombre de procedimiento penal. Y hoy por hoy tenemos un procedimiento que al menos en algunos casos, gracias al combate a la opacidad, nos asegura tener por lo menos tantito respeto por los derechos fundamentales, por el debido proceso penal, etcétera. Bueno, eso nos ha permitido tener también la instrumentación en sede penal y en sede de penitenciarías y de instituciones donde la gente está privada de su libertad, la aplicación de la reforma de 2011, que es una reforma de derechos humanos. Cosa curiosa, primero vino la de la reforma penal y luego la administración del presidente Calderón se dio cuenta que necesitábamos una reforma también en materia de derechos humanos para que buscáramos la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas en todos los casos. Así es que combinando derechos humanos con sistema penal, pues tenemos hoy una cosa, mis alumnos no me lo creen, pero que es mucho mejor a la que teníamos cuando yo estudiaba Derecho. Mucho mejor, por lo menos en el papel y en algunas resoluciones judiciales que han sido muy, muy útiles al respecto. Bueno, pues eso es gracias a reformas de orden legislativo, pero que no se pueden quedar ahí, tienen que tener una instrumentación eficaz y tienen que convencer a la sociedad civil, lo cual no siempre se ha hecho, creo yo, de la mejor manera. Pero ahí van las dos reformas y hasta el momento, aunque se les han tocado algunas cositas, ahí sigue, sobre todo la reforma de derechos humanos siendo, creo yo, muy útil, porque reconocimos además la incorporación de los derechos humanos de origen internacional y vinieron a ser parte de nuestro orden constitucional interno. Y eso ha dado un vuelco de 180 grados a nuestra manera de acercarnos al derecho. Y en este paso, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, órgano constitucional autónomo, ¿cuál ha sido para ti la diferencia y el aprendizaje de tener estas distintas perspectivas? Bueno, después de esa instrumentación de la reforma penal, me dijeron mis jefes, ahora sí, demuestran, ¿no? Y entonces me encargaron la dirección del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y eso es otra historia porque un centro público de investigación donde además se forman agentes del Ministerio Público, se forman investigadores, se forman policías, pues te obliga ahora sí a entrar en contacto con la realidad, ya no solo es lo normativo, ¿no? Entonces, muchas veces desde el punto de vista del Poder Legislativo y desde el punto de vista de las instrumentaciones en sede de Poder Ejecutivo, nos quedamos en la letra de la ley. Y a la hora de que una cultura se tenga que interiorizar por los operadores jurídicos es donde entramos en problemas. Eso para mí fue apasionante. Y sí vi un cambio, tengo que decírtelo, y también para lo que de manera muy interesante está proponiendo Coparmex, que discutamos en estos años y en los venideros. Sí vi un cambio de manera de ver las cosas en las y los agentes del Ministerio Público. Por primera vez se dieron cuenta, al menos así lo sentí yo, de que su labor podía ser muy, muy importante, entre otras cosas, para proteger derechos humanos. Entre otras cosas, para que el Estado mexicano obtenga las sentencias que quiere obtener en materia penal y, entre otras cosas, para que vivamos en un Estado de Derecho que asegure condiciones mínimas de seguridad pública. Esto ocurrió y fue sumamente vivificante, sumamente importante. Los fiscales se dieron cuenta que podían hacer las cosas muy bien. Desgraciadamente han venido una serie de contrarreformas, hay una fiscalía ahora como órgano autónomo, varias fiscalías en todo el país que no terminan de cuajar, a mi manera de ver, porque
no son las agencias del Ministerio Público las que son autónomas en lo interno, sino que siempre tienen que esperar línea de sus cabezas y eso entorpece muchísimo una labor de investigación y de estrategia procesal que sea eficiente. Entonces, son el tipo de cosas que podemos discutir en cuanto a nuestro modelo, si es que logramos salvaguardar las garantías democráticas de discusión. Me di cuenta que en esos ámbitos educativos, ni qué decir lo que tiene que ver con la formación de jueces en el Instituto de la Judicatura Federal y en la elaboración de concursos de oposición para acceder a las plazas de jueces, magistradas, magistrados, secretarias y secretarios de estudio y proyectistas. Ahí se da uno cuenta que topas con la realidad y que la realidad te exige hacer cosas mucho más allá del frío texto de una norma o incluso de una sentencia. Rafa, ¿cómo calificarías los derechos humanos en México? ¿Cómo están? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué nos hace falta? Bueno, José, en primer lugar creo que estamos desde el punto de vista estrictamente de diseño normativo mucho mejor de lo que estábamos antes de la transición a la democracia. Eso hay que decirlo en alta y clara voz, sobre todo porque los jóvenes no nos creen, pero pues este era un país donde no se podía hablar, por ejemplo. Decir esto y que se grabara, bueno, jamás, ¿no? En materia de libertad de expresión hemos avanzado muchísimo. En materia de derechos humanos, digamos, asociados a las libertades elementales, creo que tenemos un panorama mucho mejor. También vamos haciendo un poco más razonable nuestro procedimiento y marcadamente el procedimiento penal, lo cual es muy bueno. Ahora, dicho esto, pues yo creo que nadie puede negar la crisis gravísima de derechos fundamentales que hay en materias muy delicadas como desaparición forzada de personas, como cobro de pisos, como derechos económicos, sociales y culturales, acceso igualitario a la educación, desde luego tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, que se ven todos los días por desgracia. En eso creo yo que muchos de los controles que se tenían antes de la transición a la democracia y que se han perdido han generado esta crisis y que el Estado mexicano no ha sabido responder a ella en todos sus niveles. No se trata de criticar solamente a la Federación. En la materia de derechos humanos es una obligación coincidente entre estados, también las autoridades municipales, diría yo que incluso las comunidades y pueblos indígenas. Y luego está pues este flagelo tan terrible del crimen organizado, que hace imposible plantear una defensa sólida de derechos humanos en muchísimos municipios del país, por desgracia, ¿no? Pienso en mi tierra, ¿no? En la tierra caliente michoacana, pero también puede uno pensar en la Huasteca potosina, la tamaulipeca, puede uno pensar en el famoso Círculo Dorado, en fin, en tantísimas zonas, de repente aparecen hasta por sorpresa en Chiapas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con un país que ya no se puede circular con seguridad? En un viaje que yo hice de niño muchísimas veces y que es tan importante, que comunica dos ciudades muy importantes del occidente del país como son Morelia y Guadalajara. Ese de curso carretero entre Zamora y Guadalajara, que hoy ya es imposible. Y cuando te planteas eso y ves que tienes serias deficiencias en tus mecanismos de seguridad pública, pero también de procuración de justicia, y que nadie habla de eso, pero el gran tema es que necesitamos fiscales que funcionen, que hagan acusaciones eficientes. Para tener un régimen de derechos humanos no se trata de castigar por castigar, sino de que entre otros el derecho que tenemos a una vida en paz y a la seguridad pública se consolide. Cuando vemos que nuestros hijos, nuestros alumnos no pueden ir solos en una carretera porque los para quién sabe quién y los somete a estas cosas espantosas que vimos en Lagos de Moreno y de las cuales ya nadie habla, ¿no? Les dicen a 5, 6 muchachos que viajan en un coche, tú, a ver quién mata a todos los demás, y el que lo mate se viene con nosotros porque es el mejor y el más fuerte, y los demás pues mala tarde. Cuando ves ese tipo de cosas verdaderamente espeluznantes, creo que tampoco puedes ser muy optimista ni llamarte a decir qué buenas generaciones hemos sido nosotras, las de la transición, que les hemos dejado un país con tanto respeto por los derechos humanos. Creo que tenemos ahí un gravísimo déficit y creo que se tiene que resolver con instituciones que funcionen, pero sobre todo con una cultura que nos haga ver que mientras la terrible desigualdad que campea en el país no se resuelva, todos los esfuerzos, José, que hagamos desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista judicial, incluyendo las administraciones de los órganos constitucionales autónomos, concretamente las comisiones de derechos humanos, van a ser insuficientes, porque este país lo que necesita
tiene desde luego hambre y sed de justicia, como dice la frase evangélica, pero tiene sobre todo una terrible deuda de desigualdad. Mientras esos mecanismos de desigualdad no se resuelvan, podemos aquí seguir discutiendo todo el tiempo si tenemos la mejor constitución del mundo y el mejor aparato de justicia del mundo en el papel, que no va a ocurrir. Lo que tiene que ocurrir para que México ocupe ya, por fin, el lugar que le corresponde dentro de las potencias del mundo. Si no hay Estado de Derecho, tú me dirás si puede haber derechos humanos, ¿no? Claro. Sí, has tocado ya varios de los elementos que componen el modelo de desarrollo inclusivo, pero ese de origen, que es esta pobreza y desigualdad, ¿no? Ante esta realidad de país que no podemos ser ajenos, en donde de 126 millones de mexicanos, 47 viven en condición de pobreza, y de esos 47 millones, 9 en pobreza extrema, y que la mejora ha sido pues solo marginal, pues nos lleva a pensar que nos hace falta algo en nuestro modelo de país y que tenemos que cambiar muchos temas. Algunos de esos temas los has ya abordado. Tú conoces el modelo de desarrollo inclusivo que proponemos desde Coparmex, que establece que pues sí se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente. Claro. Tiene que ir de la mano del desarrollo social, sí, señor. Que nadie se quede afuera. Y ante esta realidad de que a pesar del crecimiento económico seguimos teniendo esta pobreza y desigualdad, es el planteamiento de un modelo de país diferente. En esta parte del desarrollo social, el que haya educación de calidad para todos, el que haya salud para todos, una vivienda digna, desde luego unos programas sociales que cambien, cuyo objetivo no sea regalar el dinero, sino ese sea un medio, y que el verdadero objetivo sea que las personas y familias que están en condición de pobreza puedan salir de esa condición. Pero además del desarrollo económico y el desarrollo social, el desarrollo sustentable, ¿no? No utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Sí, señor. Pero en ese segundo pilar creo que has abordado pues varios de los temas que son fundamentales para ese modelo de país. Nos hablaste de la seguridad, o sea, el que haya seguridad, justicia y paz, que quizás es lo que todos anhelamos, el poder circular por cualquier parte del país sin ser víctima de un delito, el que las mercancías lleguen a su destino. Ahí te comparto, Rafael, que tenemos un estudio que hacemos a las empresas socias de Coparmex a nivel nacional. Uno de los parámetros es seguridad, y encontramos que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito. Primer delito, el robo de mercancía, pero en segundo ya aparece empatado el robo de vehículos con la extorsión. Fíjate nomás. 74% es extorsión telefónica y redes sociales, 26% cobro de piso. Esto que señalabas tú como en realidad que en varias partes del país sucede. Y inmediatamente después viene el delito cibernético, que está subiendo y que eventualmente se convertirá probablemente en el principal delito. Pero esta parte que ligas tú muy bien de Estado de Derecho, derechos humanos, y el que podamos vivir sin tener que tener este cobro de derecho de piso, conforma en este segundo pilar un país en donde haya Estado de Derecho, un país donde haya seguridad, un país en donde haya democracia, donde haya para esa democracia participación ciudadana, un país en donde haya libertades. Hablabas de cómo era antes, que no se podía, no había esa libertad de expresión. Hoy la tenemos y hay que defenderla, la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir. Y desde luego también en ese segundo pilar está un país con ética e integridad, en donde realmente podamos cerrarle el paso a la corrupción con un triple compromiso a cada persona, a cada empresa, a cada institución, no participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla cuando se vea. Sí, sí. Pero quisiera yo que nos ayudaras a profundizar en este pilar de un Estado democrático y de derecho. Consideramos que es fundamental para este modelo de país, pero un poco la dificultad que encontramos es cómo lo traducimos a la sociedad para que el ciudadano de a pie entienda a qué nos referimos con un Estado democrático y de derecho. ¿Qué nos podrías comentar, Rafael? Mira, así desde el punto de vista histórico, ahora sí que haciendo una reflexión desde esa disciplina, la verdad, José, salvo que me corrijas, y me corrijan ustedes,
le apostamos muchísimo a tener elecciones creíbles, me refiero incluso en pesos contantes y sonantes. Tuvimos que instrumentar un mecanismo de elecciones, incluso un mecanismo de jurisdicción sobre esas elecciones costosísimo, que yo creo que tuvo toda la justificación del mundo, porque teníamos que vivir en la normalidad democrática, como decía el presidente Zedillo, pero eso pues tuvo obviamente costos en cuanto a un Estado muy, muy marginal, pero finalmente funcional, el de los 60s y principios de los 70s, un Estado benefactor, un Estado de bienestar, que estaba integrando a las mayorías poco a poco al desarrollo industrial y al desarrollo económico. Lo desmontamos, yo creo que las instituciones lo valían, yo no soy de los que creen en esta descalificación de la larga noche neoliberal, como dice el presidente López Obrador, pero creo que faltó ahí poner el énfasis en combatir la desigualdad. Y luego cuando ya procuramos o empezamos a decir, bueno, ya tenemos elecciones creíbles, las mayorías van a votar, las mayorías van a elegir a sus gobernantes en todos los órdenes de gobierno, nos encontramos con este asunto del crimen organizado y con las exigencias de los Estados Unidos, que también hay que decirlo con toda claridad. No, 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 tú no vuelvas a reconfigurar tu estado de bienestar hasta que no me resuelvas el problema del flujo de narcóticos y en general del crimen organizado, porque no solo es narcotráfico, a mis ciudadanos, ¿no? Hacia el norte. Y hoy tenemos el mismo problema, pero ya combinado además con migración y con todas las exigencias que tenemos por parte de nuestros vecinos, que además son poderosísimos y no les puedes poner condiciones tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues tampoco hay que volverse a esperar, ya llegarán los beneficios de la democracia, del Estado, como muy bien decías, constitucional y democrático a las mayorías. Pero primero déjame resolver mi asunto de seguridad pública y déjame resolver mi problema de trasiego de drogas hacia el norte. Bueno, a ver, la gente puede esperar 35, 40 años, le apuesta un modelo, pero si las cosas no se resuelven en ese plazo más que razonable, empiezan a haber exigencias de otro tipo, como las que hemos visto, que también hay que decirlo en alta y clara voz, son justificadas. El diagnóstico no es erróneo. El problema es creer que vas a resolver esa gravísima cuestión desmontando instituciones. Entonces, Estado constitucional, primero que nada. Tomarnos en serio la Constitución es muy difícil hacerlo en un país como el nuestro, José, cuya Constitución en un poco más de 100 años ha sufrido más de 700 reformas. Eso nadie se lo cree. Si tú y yo le decimos a nuestras esposas, oye, fíjate que nuestras capitulaciones matrimoniales las cambiamos esta semana para establecer la bigamia, y luego las volvemos a cambiar para volver a la monogamia, y luego un matrimonio abierto, y luego, ¿por qué no nos podemos casar con nuestro perrito? En fin, que se estén cambiando las capitulaciones matrimoniales cada rato, pues nadie cree que ese matrimonio tenga nada de seriedad, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa con nuestro orden constitucional. Lo hemos manoseado tanto. Fíjate, aquí hemos hablado y ponderado, yo he hablado y ponderado la reforma judicial de 1994-95. Creo que fue fundamental, le dio a la Suprema Corte atribuciones de Tribunal de Control de la Constitucionalidad, con las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales, todo eso muy bien. Pero además creó un Consejo de la Judicatura, que se encarga de la administración, de la disciplina, de la vigilancia, de los dineros, pues, de todo el Poder Judicial de la Federación, no de la Suprema Corte, sino de tribunales de circuito, juzgados de distrito. No habían pasado ni 2 años de que se había configurado así. Había una cosa que el doctor Burgoa se burlaba mucho de ello, porque había una insaculación de jueces y de magistrados de circuito que podían ser sacados al azar para integrar ese Consejo de la Judicatura, de tal forma que sus pares los juzgaran. Y dijeron, no, ese modelo no es bueno, porque entonces el presidente de la Suprema Corte, por aquel entonces eran todos hombres, no va a tener el control del magistrado y del juez de distrito que llega al Consejo de la Judicatura. Entonces cambia la Constitución para que ahora sea la Suprema Corte de Justicia la que designe a los consejeros por parte del Poder Judicial. Se acabó el azar, en el sentido que te podía tocar un juez que no fuera a estar siempre de acuerdo con tus posiciones como presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces Sánchez Castilla, con ese presidencialismo tan obtuso que tenemos en la cabeza, ¿no? Que no nos lo sacamos para nada, ¿no? Lo importante es ser siempre el presidente de la sociedad de alumnos, el presidente del comité de administración, el presidente del condominio, el presidente del club de póker,
Nunca se hace el tesorero, nunca se hace el secretario, lo importante es presidir. Con ese presidencialismo tan obtuso resultó que tu consejo de la judicatura, no voy a decir que se hizo nugatorio, pero fue mucho menos útil de lo que pudo haber sido si le apostabas, en este caso al alias, ¿no? Lo pongo como ejemplo de una reforma constitucional a la que no le dimos aire nunca, no la dejamos funcionar, luego ya estábamos reformando la Constitución porque lo pidió tal o cual persona. Pues ¿quién va a creer que eso tiene mediana credibilidad, ¿no? Mediana oportunidad de ser viable y vigente en el mediano plazo? Y te pongo otro ejemplo, que ese todavía es más patético. Te acordarás que los habitantes del Distrito Federal entonces no teníamos derecho a elegir a nadie, ¿no? Prácticamente. Lo que hoy son alcaldes eran delegados del gobierno del Departamento Central, decían las abuelitas, que no era más que el Departamento del Distrito Federal, cuyo titular era elegido urbi et orbi por el presidente de la República, designado. Luego dijimos, no, vamos a establecer una suerte como de sistema semiparlamentario, modificamos la Constitución, hicimos un artículo 122 relacionado con el gobierno del Distrito Federal, para que los diputados, que no son diputados, sino representantes, nada más representantes a la Asamblea Legislativa, Asamblea de Representantes, los diputados, los representantes, perdón, elijan al jefe de gobierno del Distrito Federal. Bueno, así parecía como Inglaterra, ¿no? O España, un sistema parlamentario. Nunca tuvo aplicación. Se nos vino la transición democrática, los partidos de oposición consiguieron la elección directa del jefe de gobierno y jamás se planteó esto. Y estuvo en la Constitución tan campante durante 2 años. Bueno, perdón, pero eso no es serio. Nadie se toma en serio la Constitución, entre otras cosas, por esto, ¿no? Ya por no hablar de que luego los intérpretes le dan una interpretación contraria a lo que textualmente dice. Entonces, contestando a tu pregunta, perdón por tanto rollo, Estado constitucional, sí, es decir, una constitución que provenga, que tenga un origen marcadamente democrático, y para eso se necesita que el voto sea libre, y el voto, para ser libre, tiene que venir de una clase media muy extensa, que no tenga ningún tipo de constreñimiento, de carácter incluso de supervivencia, que no diga, bueno, es que tengo que votar por este señor porque si no me van a quitar el apoyo y mi familia se va a morir de hambre, que eso pasa en América Latina. Es decir, una clase autónoma, resuelto sus problemas de vida digna más elemental. Entonces, Estado constitucional, democrático y de derecho, ahora sí, con un acceso a la justicia efectiva. Lo que es increíble en este país es que tú piensas en el juicio de amparo, desde hace 200 años y brindamos a la menor oportunidad nuestro juicio de amparo, la aportación de México al mundo, sí, todo eso está muy bonito. Pero es increíble que un juicio que tenía que operar para que la gente no fuera levantada por la leva en épocas de don Porfirio, para que la gente no sufriera torturas, ejecuciones extrajudiciales, que operara rápido. Al padre Pro lo mataron porque no se pudo abrir la puerta del secretario que traía el amparo bajo el brazo antes de su fusilamiento, sin juicio. O sea, ridículo, y en pleno siglo XX, ¿no? Bueno, un juicio que tendría que funcionar ipso facto lo hemos convertido en una maraña súper técnica. Los abogados mejor pagados de este país son los que se dedican al juicio de amparo, y sí que es la suspensión y el doble efecto, y que si la suspensión provisional, la suspensión definitiva. Los periodistas y la gente en general dice, no, ya le concedieron el amparo cuando es una suspensión nada más, y luego la audiencia constitucional y le multiplicas por los catetos y sacas la hipotenusa y tienes una sentencia, y todo eso te cuesta millones de dólares a veces. Es increíble la falta de posibilidad de acceso a la justicia para la inmensa mayoría de las personas, que lo que dicen es, oye, pues mi hijo lo levantaron como aquel documental porque es un presunto culpable, porque tiene tatuajes o tiene un piercing, o porque anda en patineta. ¿Qué puedo yo hacer? Pues mire, señora, vamos a ver qué podemos hacer. De momento, si tiene usted 20 mil pesos, 20 millones de los de antes, ¿no? 20 mil pesos por ahí para los gastos, yo se los voy a agradecer. ¿Quién puede pagar 20 mil pesos entre las mayorías depauperadas de este país? Es un tema de acceso a la justicia que urge resolver, sí, mi querido sin duda, José. Esta limitación de acceso a la justicia y que no pueda ser para todos es algo que tenemos que resolver. Sí, señor. O sea, regresar a que con todas estas imperfecciones, 700 modificaciones a la Constitución, tenemos una Constitución que hay que respetar. Y nos parece que
pues debe estar por encima de todas las leyes. Así es. Y que el hecho de que para modificarla se requieran 2/3 partes del Congreso, pues ayuda a que, si así se ha cambiado, pues no la cambiaran todos los días, ¿no? Así es. Lo vimos cuando presentan esta reforma, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que no juntan las 2/3 partes. Creemos que influyó que en 65 ciudades los ciudadanos salimos a decir, claro, yo defiendo al INE, y que bueno, no se acepta, no se aprueba esa reforma constitucional, pero entonces viene el plan B, ¿verdad? Sí. Ponen esta ley que a todas luces nos parecía, aún para los que no somos abogados, que era inconstitucional, y luego lleva mucho tiempo el lograr que llegue a la Corte y que finalmente se deseche. Sí, sí. Ahí en esta parte, y también para ejemplificar el cómo poder traducir al ciudadano de a pie, como Coparmex, en alianza con colegios de abogacía como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la NADE, o la Ilustre Nacional de Colegios de Abogados de México, y abogados pues especialistas en derechos humanos, en constitucional, en derecho electoral, presentamos 2 amicus curiae. Sí. El día que los llevamos a la Corte, independientemente de que por frente de la Corte todos estos mantas descalificando a los ministros y ministras, la verdad que faltando al respeto a la dignidad de la persona, bueno, tuvimos que entregar por la puerta de atrás. Entregamos los 2 amicus curiae, convocamos una rueda de prensa. La única ocasión que me ha pasado que en una rueda de prensa, después de que habló la NADE, habló el Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México, y hablé yo en nombre de Coparmex, le preguntamos a los medios alguna pregunta. Ninguna pregunta. Creemos que no nos entendieron ni qué era un amicus curiae, ni qué es lo que buscábamos, y por eso esta dificultad. Estamos convencidos de que tiene que haber un acceso a la justicia para todos, de que tiene que haber un Estado democrático y de derecho, de que no tiene que haber intereses a la hora de ejercer el voto para que realmente pueda avanzar la democracia, pero nos encontramos en esa dificultad de cómo traducir esta parte del derecho hacia el ciudadano de a pie y que se entienda qué es lo que buscamos. Claro, cuando lo traduces a que haya justicia para todos y que pues no te levanten así nada más porque tenías un tatuaje y luego gasta para que puedan empezar a defenderte, o también, digamos, el juicio de amparo, pues sí nos parece que es un gran mecanismo de defensa para cualquier ciudadano, para cualquier empresa, de un abuso de la autoridad. Sí, por supuesto, no quise decir otra cosa, pero tenemos que ampliar las vías de acceso al amparo, eso es evidente, ¿no? Y desgraciadamente, pues hoy por hoy está en manos de unos cuantos privilegiados que pueden pagarse a un profesional, a una profesional que active el mecanismo. Hemos avanzado un poquitín en defensorías públicas, de eso no hemos hablado, José, hemos avanzado un poquitín. También se ha avanzado desde el punto de vista de las barras y colegios de abogados en que los abogados ofrezcamos servicios pro bono, pero todavía es muy menor, muy marginal, pues en un país de 135 millones de habitantes, ¿no? Y contando los millones de migrantes que tenemos, ¿no? Cada año. Ahorita entramos al tema de migrantes, me interesa mucho tu perspectiva, pero sí comentarte que todos los abogados que trabajaron en estos 2 amicus curiae lo hicieron pro bono, ellos lo comentaban, eran Horas México y se los agradecemos. Gente excelente, seguramente. Sí, y que hay esa disposición a trabajar por el bien común, ¿no? Que nos parece algo fundamental. Por cierto, déjame decir una cosa imprudente, eso, cuando éramos jóvenes, no existía. Es decir, la gente estaba apanicada, pues es bien importante porque no nos lo creen. Ha habido un cambio ahí. Ha habido un cambio. La gente no participaba en nada, ni se atrevía a decir nada, y lo que dijera el señor presidente era poco menos que la palabra de Dios. Hoy las cosas han cambiado. En eso creo que para bien. Sí, bueno, simplemente a partir de que se ciudadaniza el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE, en más de 3 décadas, pues pasamos de un país en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones, a un país en donde a veces no sabes quién va a ganar ni con las mejores encuestas, ni o por qué ventaja va a ganar. Sí, o sea, se ha avanzado definitivamente, pero en esta parte de la participación me parece interesante porque justo lo que consideramos que hace falta para que la democracia siga avanzando tiene que ver con una mayor participación ciudadana, en donde si antes no se participaba porque pues, simplemente se acataba lo que decía el presidente,
pues ahora que hay esa libertad de expresión y hay esa libertad de participación, vemos una baja participación. En elecciones intermedias participa un 50% de los ciudadanos, en las presidenciales un 63%. Queremos llegar al 70% de participación, que todavía es menor de lo que sucede en otros países en donde es obligatorio ir a votar. Sí, en nuestro caso es un derecho que no necesariamente ejercemos. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué podríamos hacer ahí para lograr pasar de que no había posibilidad de participación? Ahora que hay esa posibilidad de participación, esta no es en la medida en que necesitamos para que avance el país. Pues mira, yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes es la apertura de los partidos políticos, la apertura a la ciudadanía. Yo creo que llevamos, insisto, muchos años, décadas, subsidiando a estas organizaciones. No digo que no hubiera sido necesario, esa discusión se tuvo en los 70s, en los 80s, y finalmente, pues la verdad es que se les asigna una cantidad ímproba de recursos. Bueno, eso está bien, pero tiene que venir de la mano con un acceso libre, abierto a los partidos políticos como instancias en que los ciudadanos deberíamos poder participar para acceder a la toma de decisiones, y hoy las vemos muy cerrados, y aquí no solo hablo del oficialismo, hablo de todo mundo, la oposición, cerradísimos en sus cotos de poder, y no me los toquen. Entonces, en primer lugar, yo creo que tenemos que replantearnos los términos de nuestra ley de partidos y del artículo 41 constitucional. También tiene que haber justicia intrapartidaria. No es posible que no se celebren elecciones primarias, es que eso ninguna de las grandes democracias del mundo se lo permite, ¿no? No, es que hubo una encuesta, oye, ¿dónde está la encuesta? No, es que la hizo este cuate, pero resulta que es amigo del otro cuate, ahí están los resultados. Y no chistes. Oye, tiene que haber posibilidad, más allá del Tribunal Electoral, tiene que haber posibilidad de cuestionar estas decisiones que toman las cúpulas partidistas. Eso me parecen canales de participación. Obviamente no son los únicos. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, las organizaciones de los obreros, de los trabajadores son fundamentales. Y me parece que en eso tenemos pues muy poca cultura. El régimen fue, como tú sabes, muy abarcante, ¿no? Agobiante. Si no estabas dentro del partido, no existías para la participación política. Y pues nos ha costado mucho tiempo desmontar esa subcultura. Insisto, creo que vamos por el buen camino, pero hay que meter el acelerador. Ojalá se avance en esa democratización. De lo que platicábamos hace rato, José, pues esa es una de las mejores pruebas, ¿no? Sí, claro. Una ley, dice Mario Vargas Llosa, pues está muy bien respetar las leyes, pero para que las leyes sean respetadas, primero tienen que ser respetables, ¿no? Claro. Es absurdo, ridículo, proto, pre, mega, hiper, super campañas, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y qué diferencia hay entre la precampaña, la protocampaña y la campaña en pleno? Ninguna. Pero no puedes decir esto, pero sí puedes decir lo otro. Ah, pero resulta, ¿cuántos amigos tienes en el tribunal? Eso, mira, ya ni siquiera es serio, o sea, es como ridículo, es como un vodevil, ¿no?, de nuestra clase política. Antes de pasar con los jóvenes para que nos para que te hagan preguntas sobre lo que hemos dialogado, me gustaría abordar contigo el tema de los migrantes. Sí, señor. ¿Qué es lo que debemos hacer como país desde la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de las leyes, la incorporación, el incluirlos finalmente? Pues algunos se quedan en nuestro país, otros van de paso. ¿Qué es lo que nos hace falta? Primero, me parece patético que hayamos comprado el discurso antimigrante. En un país de migrantes como son los Estados Unidos, ese discurso ya era suficientemente ridículo. Pero que nosotros lo hayamos asumido como propio y que estemos orgullosos de ser una válvula que evita el paso más allá del río Bravo, que nos hayamos convertido como país, José, desde el Suchiate hasta el Río Grande, en un enorme estrecho de Gibraltar, nada más que sin agua, con selvas, con crimen organizado y con un tren como el de La Bestia, me parece verdaderamente la gran desilusión, déjame ponerlo en ese contexto, la gran desilusión cultural e histórica que tenemos como país. Me he sentido muchas veces avergonzado ante ese tipo de políticas. Bueno, dicho esto, evidentemente tampoco se puede ser irresponsable y decir, bueno, aquí, anchas Castilla y que entre todo mundo, ¿no? Lo que siempre le hemos dicho a los Estados Unidos y siempre lo defendimos, y el problema es que son indocumentados, docúmentalos. Claro. Tampoco es descubrir el Mediterráneo. No, es que son criminales, perdóname, pero antes de una condena
seguida de un proceso justo e igualitario, imparcial, no hay culpables ni hay criminales, Claro. Hay gente. Pruébales que cometieron un delito y si quieres, expúlsalos del país, pero previamente hay que seguir un proceso. No que los encierras en una jaula con un candado y se incendia la mendiga jaula y no hay quien abra el candado porque hay una instrucción, ve tú a saber de quién, de que no abran el candado, ¿no? Y resultado, 40 y tantos muertos. Eso clama al cielo, es un delito contra la humanidad. Y hablaba yo de la incorporación de los derechos humanos de orden internacional. Hay responsabilidades graves de orden supranacional ahí. Bueno, ¿cómo resolvería el problema en la mediación? Evidentemente no es una cosa que pueda solucionarse de la noche a la mañana, pero creo que un primer paso sería dejar de verlo como un problema. Es una gran oportunidad. Esto del nearshoring podría ser una oportunidad que le planteáramos a Canadá y a los Estados Unidos. Oye, no, pues si no necesitan ir para allá. México es un país con condiciones de desarrollo, sobre todo en el Bajío y en el norte del país, mucho mayores a las que pueden tener Haití, Nicaragua, Venezuela. Aprovechémoslo. Que su mano de obra de buena fe y calificada venga para nosotros acá y con las inversiones que ustedes nos anuncian y que van a ser enormes en el país, gracias al Tratado de Libre Comercio, aquí los contenemos y no los vemos como un problema. No tenemos nosotros las condicionantes racistas que tienen en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te comparto algo que estamos haciendo en Coparmex. Tenemos un centro empresarial en Tapachula y ver Tapachula cómo casi se colapsa con la cantidad de migrantes que vienen, sobre todo de Centroamérica y el Caribe. Pero por otro lado, en Juárez, que tenemos otro centro empresarial, nos decían, oye, pues salimos a las calles a pedirle a los migrantes que se queden a trabajar, nos hace falta mano de obra. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a acompañar a estos migrantes que están en Tapachula para que pues completen sus papeles de migración del SAT y que puedan trabajar. Lo que encontramos es que ante la necesidad de mano de obra, pues muchos de estos migrantes se van quedando en todo el país, pero también llegan a Juárez y a la frontera. Tenemos ahí, por ejemplo, una empresa socia de Coparmex que tiene una cadena de tiendas de conveniencia, tiene más de 300 migrantes contratados y lo que reporta es que son agradecidos con el trabajo, son dedicados, generan buen ambiente y que realmente lo que tenemos que hacer es incluirlos. Consideramos que la migración en la historia de la humanidad ha permitido el enriquecimiento de las culturas, de los países, ¿no? Y que por eso, pues primero es ver al migrante como persona, como ser humano, respetarle sus derechos y claro, tiene que haber un orden en esa migración, pero es mucho lo que podemos hacer en el país para incorporarlos, dado pues esta gran cantidad de vacantes que tenemos abiertas y que no podemos cubrir. Fíjate qué diferencia tan enorme a la postura que dicen, no, pues que se haga cargo el crimen organizado del trasiego y que lo suba a la bestia y a ver cuántos llegan. Me faltó contarte que yo estuve un tiempo en el DIF nacional, Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, cuando la presidenta del Consejo Consultivo era la licenciada Margarita Zaval, como primera dama. Y había un programa que ella impulsó, hay que decirlo con toda claridad, que se llamaba Niños Migrantes, Atención a Niños Migrantes No Acompañados. De veras, José, yo no puedo entender que se haya desmontado, no en esta administración, sino en la administración del presidente Peña Nieto, ese programa. Era un programa que verdaderamente te aseguraba que por lo menos la peor de las tragedias que tiene el fenómeno migratorio, que es el de niñas y niños que caminan desde Guatemala hasta Sonora y terminan muertos en el desierto de Arizona, funcionara por lo menos para paliar ese dolor tan terrible. Bueno, no, se acabó. Y luego comprar la patraña del presidente Trump, del entonces presidente Trump, de la famosa normatividad para separar a las familias, ¿no? Hay literatura enorme al respecto, que es verdaderamente descorazonadora de lo que les pasaba en Texas o en Nuevo México a las familias en cuanto llegaban juntas. O sea que tienes el peor de los mundos posibles, ni programa para atender a los niños no acompañados y cuando cruzan la frontera, separación de sus familias porque están sujetos a proceso penal en los Estados Unidos los papás. Sí, bueno, mucho que tenemos que avanzar en conservar lo que funciona, en lugar de simplemente cada administración desechar lo anterior simplemente por definición. Y solo así es como podremos evolucionar. Pero si te parece, pasamos con los jóvenes a las preguntas. Claro. Entonces pasamos las cámaras
Jóvenes, después de escuchar este diálogo, adelante con sus preguntas. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sabemos que el derecho tarda mucho en actualizarse y ahorita tenemos una amenaza que viene siendo la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que esto va a influir en el futuro al derecho, tanto con la creación de leyes o la creación de falsificaciones? No, bueno, la pregunta es la pregunta de los 64,000, que era un programa que había cuando era yo niño. Es buenísima. Mira, la inteligencia artificial aplicable al derecho va a cambiar todo. De hecho, incluso en cuanto a la posibilidad de generar sentencias, no solo leyes, que pues, las leyes se quedan, como muy bien dices, un poco en la estratosfera y se actualizan con mucha lentitud, no, proyectos de sentencia. Si un secretario proyectista hoy te puede hacer 2 proyectos al día, que es lo humanamente posible, con la inteligencia artificial es posible que tengas proyectos que además tomen en cuenta precedentes de todas partes del mundo y que puedas tener 15, 16, 20 proyectos al día. Esto tiene su parte muy buena desde el punto de vista del acceso a la justicia y tiene su parte atroz y muy preocupante de película de ciencia ficción, ¿no? De Blade Runner y tantísimas películas que hay al respecto, ¿no? Ready Player One y todas estas. Que, pues, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentido humano de una máquina que te va a decir, resuelve esto? La custodia de los hijos, imagínate, ¿no? Una sentencia condenatoria a prisión por tantos años, una sentencia de adopción internacional de menores. Eso requiere un sentido humano y hasta donde vamos, la inteligencia artificial no creo que sea capaz de darlo todavía. Y luego, si se apoderan de los mecanismos judiciales, las máquinas, pues ya me contarás hasta dónde podemos llegar, de veras, de película de ciencia ficción. Así es que, sí, todo, pero con regulación. Mientras contribuya al acceso a la justicia cada vez más amplio y universal, bienvenida a la inteligencia artificial. Cuando se convierta en máquinas que se adueñen de nuestras vidas y de nuestras almas, yo ya no le entro, por lo menos. Ya será cuestión de ustedes, porque uno ya va de salida. Sí, lo dices muy bien, que la tecnología va adelante y después la regulación, ¿no? Y desde luego la regulación tiene que atender, y es una gran oportunidad, inteligencia artificial, como muchas otras tecnologías, pero hay que verlo también desde la perspectiva de la ética. No es nada más que sea legal, porque a veces las leyes no están todavía adaptadas, sino que sea ético. Y creo que esta perspectiva que nos da Rafa nos ayuda a entender la responsabilidad y sobre todo que tendrán ustedes en esa aplicación de las leyes, la aplicación de la tecnología, en el caso particular, inteligencia artificial. Adelante. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es ¿cuál sería tu consejo para nosotros como jóvenes e incluso también como para los ciudadanos en general, que no somos como abogados o no nos dedicamos como algo tan específico pues a las leyes o así? ¿Qué podemos hacer, además de la participación ciudadana, para contribuir a que se vivan los derechos humanos y a que sea un país más justo? Bueno, yo lo primero que te diría es no se crean las patrañas de las juristas y de los juristas, en el sentido de que esto es un lenguaje críptico que solo nosotros los expertos y ustedes ni le entren, ¿no? Eso es, insisto, una patraña. Estamos defendiendo nuestro cotito de poder y además un coto de poder que te genera ganancias, ¿no? Cuidado con eso. Los derechos humanos son muy simples, ¿no? Yo te diría, hay un filósofo francés, André Comte-Sponville, que todavía vive, por cierto, es doctor honoris causa por varias universidades, algunas de ellas mexicanas, y André Comte-Sponville dice, ¿para qué se hacen tantas bolas? Que si los derechos humanos se atribuyen por tal o cual condición. Toda persona que tiene un ombligo, tiene derechos humanos, son universales. Tienes ombligo, tienes derechos humanos. No es tan difícil de entender, ¿verdad? Luego con la inteligencia artificial y la robótica vamos a tener otros problemas, pero de momento esos son los que gozamos de derechos humanos. Toda expresión de la condición humana tiene derechos humanos. Y ahí se puede defender desde el punto de vista de ustedes, de la comunicación, hombre, todo lo que se puede defender, ¿no? Nosotros tenemos, en un país tan desigual como México, generalmente tenemos estas consideraciones pues de la extrema derecha, perdóname que lo ponga yo así. No, es que sí, los derechos humanos, pero primero las obligaciones humanas. No es cierto. Tú tienes derechos humanos aunque seas el peor tipo del mundo. Vaya, le puedes ir a la América y siempre tenían derechos humanos, ¿no? El peor narcotraficante que puedas pensar, Hitler o Stalin, tenían derechos, por lo menos a un debido proceso. No está condicionado a cumplir obligaciones el que goces de derechos fundamentales.
Y esto, que es una idea polémica, porque hay gente a la que no le gusta y esperaría que solo determinadas personas que se portan de determinada forma y que tuvieran determinado color de piel o de ojos o de pelo o determinadas características gozaran de derechos fundamentales, pues eso creo que es muy fácil de explicar, y más desde el punto de vista de ustedes. En conclusión, no te creas que para esto hay que tener un doctorado en ningún lado, ¿no? Para esto simple y llanamente hay que poner en marcha dos cosas: el sentido común y la empatía. La empatía, la compasión, es una hermosa palabra latina, el compartir la pasión, ponernos en el lugar de otro. En el aeropuerto de la Ciudad de México, no sé si han visto, hay un anuncio en un lugar de estacionamiento que me pareció muy inteligente, en estos lugares para personas con discapacidad. No te pongas en su lugar, ponte en sus zapatos. O sea, lo que le puede costar hasta perder el vuelo a una persona con una discapacidad porque tú estacionaste tu McLaren ahí, ¿no? Por favor. Sí, yo creo que esta última idea que nos da Rafael, ponerte en el lugar del otro, es la aplicación de la regla de oro. Es decir, ponte en el lugar del otro y piensa cómo te gustaría ser tratado en esa situación. O sea, haz por el otro lo que te gustaría que hicieran por ti, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso no necesitas, como dice Rafael, saber de derecho o leyes, es algo muy práctico que podemos ejercer todos los días. Sí, gracias. Gracias a ti. Siguiente pregunta. Mi pregunta es acerca de la inseguridad que estamos viviendo ahorita. Hay tantos problemas para acceder a la justicia y todo esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y también desde nosotros, o sea, ¿qué podemos hacer para intentar ayudar a esta situación? Bueno, yo creo que hay que insistir muchísimo en que las fiscalías, las instituciones de procuración de justicia funcionen realmente, que judicialicen más casos cada día y que obtengan las sentencias que se necesita que obtengan ante los jueces. El camino fácil es el que hemos asumido, echarle la culpa a los jueces, pero claro, si a los jueces no les presentan una investigación, una estrategia procesal bien integrada, pues no tienen de otra más que fallar como fallan, ¿no? Insistir mucho en las defensorías de oficio, en el acceso cada vez mayor a la justicia. Mira, este es un tema, como dicen los economistas, no sé si alguno de ustedes lo sea o los ingenieros, pero es un tema de incentivos, ¿no? De incentivos. Otra cosa de los años 70 y los años 80, ¿tú sabes quién usaba el cinturón de seguridad? Nadie. Yo tuve unos papás estupendísimos, pero jamás me dijeron. Ahí andábamos en unos coches que se llamaban Caribe, que eran como el Golf, y atrás tenían un vidrio así, y andabas pegando el chamaco en todos los vidrios incluidos, ¿no? ¿Hasta que qué? Hasta que se puso la cosa en serio con el cinturón de seguridad. El alcoholímetro es otro ejemplo. Y te dijeron, o te pones el cinturón de seguridad, o llueve, truene o relampaguee y pretendas untarle la mano y corromper al oficial de tránsito, pero te va a caer una multa, y una multa muy, muy fuerte. Es un incentivo, ¿no? Ahí sí, ya, cinturón de seguridad, aunque no seas consciente de lo que te ayuda para no morirte, te pones el cinturón de seguridad. Lo mismo pasa en temas de seguridad pública y de derecho penal. El día que vaya en serio, la gente se lo va a tomar en serio. Pero si tú tienes hoy, es un tema, por eso hablaba de la economía, si tú tienes hoy, tú, secuestrador, tienes hoy 98% de posibilidades, que es el número, de salir impune, te la avientas, ¿no? Nosotros, supongo, pues hemos nacido en condiciones muy privilegiadas. Nosotros no necesitamos solucionar nuestra situación económica, porque mal que bien la solucionamos por nosotros hace 1 o 2 generaciones. Pero hay gente que se juega en eso su viabilidad y su vida. No juzgo si está bien, mal o regular, me parece pésimo, pero por supuesto que se juegan ahí. Es el dilema de Pepe el Toro, ¿no? ¿Le compro medicinas al torito o no? Entonces dicen, oye, mi posibilidad de salir adelante y resolver el problema, cobrándole millones de pesos a la persona secuestrada y a su familia, es del 98%. Te avientas el tiro, ¿no? En cambio, si tus fiscalías empiezan a funcionar, si tus policías empiezan a funcionar, bajas ese número a 65%, a 45%. Entonces ya no es tan fácil que te avientes el tiro. Dices, híjole, en una de esas me sale, pero pues tengo un 45% de probabilidades de pasar el resto de mis días en la cárcel, ¿no? Es un tema de incentivos. La gente no es buena o mala per se, hay gente muy muy buena, por supuesto,
pero en general, pues todos andamos ahí en la medianía, ¿no? A veces depende de nuestras circunstancias, hay gente que es malvada intrínsecamente, pero en general todos somos mediocrones en el tema ético. Lo que pasa es que los incentivos funcionan. Lo que tenemos es un sistema de procuración y de administración de justicia que no está funcionando, y entonces te eleva muchísimo la cifra de posibilidades de salir avante ante la comisión de un crimen tan espantoso y tan grotesco como la desaparición de personas o el secuestro. El día que funcionen esas instancias, la gente se lo va a pensar. Tendemos, en las élites en este país tienden a pensar que la gente no privilegiada no piensa en términos racionales. No es cierto. Todos los seres humanos pensamos en términos marginales. Todos buscamos subir nuestra ganancia en el margen, en los márgenes. Eso se llama ley de la utilidad marginal. Todos pensamos así, racionalmente. Si es muy amplio el margen que tienes de éxito de hacer una cosa muy mala, pues en una de esas te la avientas, depende de tus circunstancias. Hay que bajar ese margen. Y no lo hemos hecho. Llevamos 50 años no bajando ese margen. Cada vez son más ineficientes nuestras instituciones de procuración de justicia. Y pues así no se puede. Como complemento, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Hay algunas buenas prácticas en distintas regiones del país. Cuando vemos que Yucatán es el estado más seguro y preguntamos qué ha hecho Yucatán, vemos que tiene una policía bien pagada, bien capacitada, que fue el primer estado que firmó con el Infonavit para que los policías tengan acceso a créditos hipotecarios, tienen becas para sus hijos hasta la universidad, sea pública o privada, y entonces se pueden dedicar a la seguridad. Y esas prácticas afortunadamente se van copiando en otros municipios. San Pedro en Nuevo León lo tiene también, con una academia impecable en donde es hasta aspiracional ser policía allí. Típicamente tardan 6 meses en la capacitación, ahí son 9 meses. Tienes que tener al menos preparatoria, en San Pedro tienes que tener licenciatura. Los que se graduaron el mes pasado, 2 entraron ya con maestría, y eso se traduce en seguridad para el ciudadano. Pero por otro lado también lo que podemos hacer desde los organismos de la sociedad civil. En Monterrey hubo una época en que subió la inseguridad y entonces se hizo un sistema que es el Centro de Integración Ciudadana, que es para que cualquier ciudadano pueda denunciar cuando hay algún delito. Hoy es una aplicación en un celular y tú como ciudadano puedes decir y automáticamente la información llega a la autoridad y puede actuar. Ese sistema lo hemos llevado ya a 10 ciudades de la República. Es decir, sí hay iniciativas que pueden servir para mejorar la seguridad, pero ante todo, como persona, como ciudadano, ser prudentes, ¿no? Hay que seguir protocolos personales, familiares, a qué horas salir y a qué horas no salir solos, por dónde circular y por dónde no, todo eso ayuda. Si no corremos riesgos estaremos más seguros, lo cual no es 100% seguros, pero sí disminuimos esa probabilidad de que suceda. Y ese pues sí es responsabilidad de cada uno. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, por escucharnos, por sus preguntas, y muchas gracias, Rafael, por este diálogo de cómo necesitamos trabajar para que sea una realidad los derechos humanos, el Estado democrático de derecho en nuestro país, y así tengamos ese mejor México que todos queremos. Sí, señor. Y pues este fue un episodio más de Conversando, en esta ocasión con Rafael Estrada Chel. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio.